Me gustaría que me explicara, porque ya no me acuerdo cómo fue que se gestionó esta muestra, y creo que tu memoria es más lúcida que la mía, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? De lúcido no sé, pero te puedo decir, yo creo que comenzó hace 2 años que escribí anónimamente a la fundación y dije que estaba interesado en montar una retrospectiva de tu trabajo y posteriormente ellos vinieron, tu hija Antonia vino a ver el espacio, este espacio del Newberger Museum donde normalmente tenemos la colección permanente y le pareció interesante el espacio. Sin embargo, después de 6 meses hace como 1 año y medio de eso, fui a juntarme contigo en Art Basel e hicimos en el seno de una conversación me dijiste que la idea de una retrospectiva no era tan llamativa como más bien la idea de hacer algo nuevo, ¿no? Retrospectiva es siempre mirar retrospectivamente y esa idea de crear algo, de trabajar con estudiantes, me parece que te había llamado la atención. Y me decías también que estabas en una época de tu vida en que tenías ganas de dar, y eso me pareció muy interesante porque aquí es un colegio universitario y así estuvimos pensando y posteriormente cuando seleccioné las obras para la retrospectiva que presenta finalmente 30 años de tu carrera, después de ver el cuadro Ellas y el otro cuadro que se llama El Rincón del Pintor, donde hay una autorrepresentación, una imagen de un pintor pintando dentro de un espacio cuadrado, se me ocurrió que podría ser absolutamente genial reservar dentro de la misma galería, no como algo aparte y no como un proyecto definitivo que vas a hacer tantos metros cuadrados de pintura, no, más bien algo abierto y hacer un estudio dentro de la galería. Y después, pues finalmente decidimos por el cartón, porque yo sabía que te gustaba el cartón, platiqué contigo, te pareció interesante la idea, y si el visitante mira alrededor puede ver que en 2 semanas has completamente transformado este espacio. Pero yo en cambio tengo una pregunta para ti. Bueno, pero déjame terminar una cosa con lo que decís, porque ahora que me está diciendo eso, lo que yo siento es que viene la exposición y esto es un cuadro más. Es decir, que te estás introduciendo en un cuadro. Y eso es lo que me parece como... Creo que había una película de Van Gogh que alguien se mete dentro de un cuadro, ¿no? Y aquí es como meterse en un cuadro, pero a su vez meterse en una caja de cartón, ¿no? Creo que ahí tuviste una idea brillante que además me abre muchas otras oportunidades para seguir pensando en algo así, de este estilo, ¿no? Así que, bueno, ahora pregúntame, a ver qué me vas a preguntar. No, pero tal vez yo diría sí, estamos entrando en un cuadro, pero también en un espacio estético en progreso, una cosa orgánica, a la diferencia de un cuadro donde todo está terminado y se sabe, aunque tus obras son muy teatrales y hay personajes que entran, que salen, sin embargo, cuando está terminada la obra, están ahí. Pero aquí, yo desde que has comenzado a trabajar aquí, vengo cada día y hay una cosa nueva que aparece. O sea que es como, digamos, una especie de espacio orgánico. Y lo que me gusta también, y yo también lo descubro ahora que estoy viendo eso, es que no es que hay una meta de terminar algo. Eso podría, yo creo, seguir infinitamente, porque hay momentos donde haces algo y sientes que no es la cosa adecuada, quitas esa parte, añades otra cosa. Entonces el visitante tiene esa oportunidad de entrar en la praxis, en tu trabajo, en tu, digamos, investigación estética. Y eso es lo que es más fascinante, yo creo. Sí, ¿no? Tenés razón, sí. Me equivoqué. No, no te equivocaste. No, pero es verdad, es mucho más claro lo que está diciendo, porque es algo vivo, ¿no? Digamos que es un cuadro vivo, claro, que va en permanente... Sí, es eso.
digamos, lo interesante. Pero también debe haber otras cosas también, pero que no sé. El hecho de yo poder abrir la intimidad, mi propia intimidad y exhibirla, no sé si no es una cosa que en otro tiempo no lo hubiera podido hacer, ¿no? Mostrarme tan así como si estuviera en casa, ¿no? Claro. Es una experiencia. ¿Y cómo te sientes con los visitantes que llegan de manera inadvertida Sí. o a veces cursos Sí, organizados que pasan por acá? Pero ¿cómo sientes esa relación y cómo afecta tu trabajo? Bueno, la primera sensación tiene que ver mucho con esos bichones, ¿viste? Esa gente que mira así, que yo pongo, que lo pinté allá. Ajá. Porque todo el mundo primero asoma, yo estoy ahí y asoma la cabeza así. Y entra como en un silencio. Yo lo hago así y entonces se da unos pasos despacito. Y después se empieza a tomar confianza. Y es como lento. Yo creo que quien más se puede intimidar es la persona que más que yo. Yo no me intimido tanto, porque yo soy el que vienen a mi casa. Entonces a partir de ahí se genera un diálogo muy tranquilo, porque hay que tener en cuenta que la gente viene con una predisposición, viene con el corazón abierto. Entonces es un espacio donde encontrás a los estudiantes, a las personas que vienen con una intención y ya vienen al corazón abierto. Entonces no vienen a pelear, a discutir. Este no es un lugar de esos, sino es un lugar de encuentro. Claro. Y sobre todo con los estudiantes, ¿no? Que es lo que más me interesa. Igual vienen otra vez y no sé. Y los estudiantes vienen de diferentes disciplinas, porque aquí es una universidad de arte y también de humanidades y ciencia, pero hay estudiantes de literatura, hay estudiantes de danzas y creo que todos benefician de tu trabajo, porque tu trabajo tiene esas dimensiones, ¿no? Una dimensión teatral que de por sí hemos ilustrado en el catálogo. Y la elección de también tener los textos de Sergio Scherfeck, grandísimo escritor argentino, que me parece no conocías antes, o tal vez habías escuchado, pero eso para mí fue como un preámbulo a esta interdisciplinaridad que se ilustra a través de los estudiantes que pasan acá. Y a este propósito quisiera preguntarte, bueno, regresando al tema de Sergio Scherfeck, Sí, claro. ¿cómo te cómo te pareció la idea tan, digamos, no quiero usar la palabra novedosa, pero una idea que no es necesariamente ordinaria de pedir a alguien del campo de la ficción y de la literatura escribir los cuentos en vez de tener ensayos académicos analizando tu trabajo? ¿Cómo respondiste a eso? Bueno, en realidad la exposición esta debe ser una de las más completas que tuve, y además más sorpresiva, porque esto fue una sorpresa, es una sorpresa también que haya escrito Sergio, se juntaron y a la vez novedoso y que me abre puertas y que me encanta. El hecho de que Sergio haya escrito, nunca me había pasado de reconocer o de entender que es también una forma de crítica de arte, por decirlo. Porque a veces la palabra crítica siempre se ve desde un punto de vista, es una palabra medio extraña, lo de crítica. La posición también, el eje desde donde se critica es a veces problemático. Pero también hay una cosa subjetiva de él, que ahí estaría eso, como él me ve, que quiere decir que también la crítica es algo como te ven. Pero la forma de decirlo es lo interesante, que lo diga a través de un cuento y que a su vez hayas elegido a quien elegiste, porque tiene un sentido poético y una mirada que a mí me hace verme, a mí mismo me hizo verme de otra forma. Y bueno, es una sorpresa y a su vez hasta hay alguno que hizo el de Saratoga Spring, que le puso, me hace hasta reír.
y juega con todos los elementos que tiene mi obra, desde un elemento serio, el elemento poético, el elemento risueño. Me parece que fue tremendo acierto, y tendrían que repetirlo otra gente, porque aproximan a las personas a que ellos mismos vean el cuadro primero de la manera que hizo Sergio, pero a la vez él les enseña a ver los cuadros, que un cuadro tiene una historia, que no es, si bien es una imagen quieta, esa imagen puede producir en sí mismo una animación, quiere decir que la animación casi cinematográfica, porque aquello va a estar en movimiento, te la hace tu propia imaginación. Entonces, cada persona, a partir de eso, lo que tiene que hacer es no quedarse solo con el cuento de Sergio, sino mirar, y ayuda muchísimo, es muy didáctico a la gente para que sepa cómo es posible mirar un cuadro con su propia narrativa, que no esté esperando que alguien le diga cómo lo tiene que ver, ¿no? Sí, me parece un acierto excelente. Sí. Y para usar un término de historia del arte, no es una éfrasis, no es una lectura textual de las obras que ofrece Sergio, sino esa vía nos abre esa posibilidad de jugar y de interpretar libremente, porque también tus obras permiten eso, son polisemánticas, tienen varias puertas de entrada, y por eso me parece que la ficción es algo muy a propósito, porque tiene esa libertad que a veces tal vez el crítico de arte no tiene, porque el crítico de arte tiene que hablar desde un cierto canón y hacer una lectura, sea iconográfica o una lectura sociológica, pero siempre está viniendo desde una perspectiva en la cual existen criterios, normas, conceptos. Y Roland Barthes lo menciona en la introducción, dijo una vez que finalmente el escritor tiene cierta libertad que el historiador no tiene, justamente porque tiene esa praxis totalmente libre. Y me parece que por eso el trabajo de Sergio Šefek es muy, tiene ese potencial de abrir horizontes interpretativas, digamos.